En el año 1700, la India representaba casi una cuarta parte de la economía mundial. Era el corazón palpitante del comercio mundial. Una tierra de oro, seda y especias, que exportaba algodón fino y joyas a todos los continentes. Sus ciudades brillaban por su artesanía y su comercio. Solo Bengala era más rica que toda Gran Bretaña. Pero en 1947, cuando la India finalmente obtuvo la independencia, su participación en la economía mundial había caído a menos del 4%. La diferencia no desapareció. No se tomó solo mediante la invasión, sino también a través de los libros de contabilidad, los impuestos y las leyes comerciales. Bienvenidos a la historia financiera, donde el dinero, el poder y la historia chocan. Y nada es tan sencillo como parece. Durante 2 siglos, el Imperio Británico diseñó uno de los sistemas de extracción más eficientes de la historia de la humanidad. No solo gobernaron la India, sino que la monetizaron. Transformaron una civilización que en su día había exportado artículos de lujo a Roma, Arabia y China, en un proveedor de materias primas baratas para la industria británica. Y lo hicieron mediante una revolución silenciosa en la contabilidad. Esta no es una historia sobre nacionalismo o venganza. Se trata de matemáticas, de cómo una de las sociedades más ricas del mundo se convirtió en una de las más pobres, no por la guerra, sino por un diseño financiero. Para entenderlo, tenemos que empezar por el principio, mucho antes de que la Unión Jack ondeara sobre Delhi. A principios del siglo XVII, el Imperio Mughal gobernaba la India. Era una civilización sofisticada y en expansión de casi 150 millones de personas, casi una cuarta parte de la población mundial. El Mughal presidía una agricultura en auge, un sistema de riego avanzado y puertos bulliciosos. Los textiles indios eran tan apreciados que los comerciantes europeos navegaban durante meses solo para traer rollos de algodón, pimienta, índigo y seda. Todo ello salía por los puertos de Surat y Calcuta. La India tenía superávit comercial con casi todo el mundo. El oro y la plata fluían hacia el subcontinente, no fuera de él. Pero al otro lado del mar, una pequeña nación insular estaba surgiendo, ambiciosa, armada y organizada en torno a algo nuevo, la sociedad anónima. En 1600, la reina Isabel concedió una carta real a un grupo de comerciantes londinenses, la Compañía de las Indias Orientales. No era un gobierno, pero se convertiría en uno. Tenía accionistas, un consejo de administración y pronto, un ejército. Al principio, la compañía era solo otro comerciante más en un mercado saturado. Portugal, los Países Bajos y Francia ya tenían presencia en la India. Pero mientras otros buscaban asociaciones, los británicos buscaban el monopolio. Su arma secreta no era la diplomacia ni las armas, sino las finanzas. Contaban con fichas financiadas mediante bonos, seguros suscritos por Lloyds y una red de crédito londinense que les permitía ampliar el comercio como ningún imperio lo había hecho antes. La compañía se dio cuenta rápidamente de que el verdadero beneficio no estaba en el comercio, sino en los impuestos. En 1757, todo cambió. La batalla de Plassey, un pequeño enfrentamiento en Bengala, se convirtió en un punto de inflexión en la historia mundial. Con menos de 1,000 soldados británicos y un puñado de aliados locales, la Compañía de las Indias Orientales derrotó al Nawab de Bengala. Pero la verdadera victoria llegó después. La compañía instaló a un gobernante títere y se otorgó a sí misma el derecho a recaudar los impuestos de Bengala. Esa decisión marcó el nacimiento del colonialismo corporativo. En una década, la compañía estaba desviando decenas de millones de libras de Bengala cada año. Una transferencia de riqueza tan grande que provocó inflación, hambruna y colapso financiero en toda la región. Londres prosperaba. Calcuta pasaba hambre. Para el Parlamento británico, los beneficios eran asombrosos. Los dividendos de la Compañía de las Indias Orientales se dispararon. Los precios de las acciones en Londres se dispararon. Los inversores que nunca habían pisado Asia se estaban enriqueciendo con los impuestos indios. Y sin embargo,
Esos mismos impuestos se recaudaban de los agricultores que no podían permitirse comer. La compañía se había convertido en algo que el mundo nunca había visto antes. Un imperio privado con su propia moneda, ejército y poder judicial. Sus ejecutivos en Londres se sentaban en elegantes salas de juntas, mientras que sus agentes en la India supervisaban los trabajos forzados, monopolizaban el comercio y aplastaban las industrias locales con el pretexto del libre mercado. No se trataba solo de un saqueo, era una transferencia sistemática. Cuando la hambruna azotó Bengala en 1770, una de las peores de la historia, mató a unos 10 millones de personas. Pero incluso cuando los cadáveres se alineaban en las carreteras, los ingresos de la empresa aumentaban. Seguían recaudando impuestos, seguían exportando cereales. Para los inversores de Londres, fue un buen año. La idea de mercado había sustituido a la idea de misericordia. Mientras tanto, los economistas británicos en su país lo justificaban todo como civilización. Argumentaban que la India era un país atrasado, que Gran Bretaña lo estaba modernizando, construyendo ferrocarriles, introduciendo leyes, difundiendo la educación en inglés. Pero todas esas mejoras estaban diseñadas para la extracción. Los ferrocarriles no se construyeron para conectar a los indios entre sí. Se construyeron para conectar los campos de algodón con los puertos. Las escuelas no educaban a una nueva clase media. Formaban a empleados para las oficinas coloniales. Y los tribunales no protegían los derechos. Hacían cumplir las deudas. Incluso los ferrocarriles, a menudo idealizados como un regalo del imperio, se financiaban de manera que se garantizara el beneficio británico. A los inversores británicos se les prometía un rendimiento del 5%, respaldado por los contribuyentes indios. Independientemente del rendimiento de los ferrocarriles, los beneficios fluían hacia Londres. Los costes se quedaban en Calcuta. Era el equivalente financiero de un sistema vampírico, que drenaba sin sangrar. El mecanismo se volvió tan eficiente que recibió su propio nombre, la sangría de la riqueza. El intelectual indio Dabai Naoji, en su libro de 1901 Poverty and Un-British Rule in India, Pobreza y dominio no británico en la India, lo describió como la sangría de la India, un flujo constante de recursos, mano de obra y capital hacia Gran Bretaña sin ningún beneficio recíproco. Estimó que a finales del siglo XIX, la India perdía cientos de millones de libras al año. Riqueza que financió la revolución industrial y las guerras imperiales de Gran Bretaña. Y tenía razón. Entre 1765 y 1938, los historiadores estiman que Gran Bretaña extrajo de la India el equivalente moderno a 45 billones de dólares. Eso es más que el PIB actual de Estados Unidos y China juntos. Las cifras son asombrosas. Pero el impacto real no fue solo económico. Fue humano. Durante siglos, la India había exportado productos de alto valor e importado metales preciosos. Bajo el dominio británico, eso cambió. La India comenzó a exportar algodón en bruto, opio y cereales, e importar productos británicos acabados. Los artesanos, tejedores y comerciantes del país, que en su día fueron la columna vertebral de una economía de lujo mundial, fueron arrasados por la política. Los textiles británicos inundaron el mercado indio a precios que ningún artesano local podía igualar. Ciudades enteras conocidas por el tejido y la producción de telas, como Dhaka, cayeron en la ruina. A mediados del siglo XIX, la India había pasado de ser el mayor productor textil del mundo a ser un mero proveedor de algodón en bruto para las fábricas de Manchester. Así era la globalización al estilo del siglo XIX. La India se convirtió en la materia prima del auge industrial británico y en su cliente cautivo. A pesar de que los funcionarios británicos se jactaban de la modernización, la renta per cápita de la India se estancó durante casi 2 siglos. Las hambrunas se hicieron más frecuentes, los salarios se desplomaron, y sin embargo, el imperio se enriqueció. No fue una casualidad. Era un modelo de negocio. Todos los imperios de la historia habían cobrado tributos.
pero los británicos encontraron la manera de hacer que los tributos parecieran comercio. En el siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales había sido sustituida por el dominio directo de la corona. Tras la rebelión india de 1857, la maquinaria financiera permaneció intacta. El Raj ya no necesitaba conquistas, tenía algo más poderoso: los contratos. Los ingresos indios pagaban las guerras británicas en Afganistán, las pensiones de los funcionarios británicos incluso, los salarios de los funcionarios coloniales en África. El coste del imperio se externalizó a los colonizados, y para Gran Bretaña fue el Acuerdo del Milenio. La India financiaba a su conquistador. A finales del siglo XIX, el sistema había evolucionado hasta convertirse en algo aún más refinado. Un modelo de imperialismo financiero tan sofisticado que ni siquiera parecía explotación, parecía gestión. El Raj británico había perfeccionado una estructura de gastos internos, pagos que la India tenía que hacer a Gran Bretaña cada año por los servicios prestados. Estos incluían los salarios de los funcionarios británicos en la India, los intereses de los préstamos obtenidos en Londres para ferrocarriles e infraestructuras, las pensiones de los funcionarios jubilados e incluso el coste del ejército británico estacionado allí. En teoría, se trataba de gastos administrativos. En la práctica, eran un elegante truco contable para desviar riqueza. Cada año, enormes sumas salían de la India sin ninguna entrada correspondiente. No se intercambiaban bienes, no se recibían servicios. Era una pura salida financiera, un balance colonial que enviaba valor al norte y dejaba atrás la pobreza. A principios del siglo XX, estas transferencias superaban los $100 millones anuales, lo que equivale a decenas de miles de millones de dólares actuales. En total, los economistas estiman que, a lo largo de 2 siglos, el imperio extrajo el equivalente moderno a $45 billones. Es una cifra tan grande que apenas parece real, pero sus consecuencias se pueden ver en todas partes. La otra economía de artesanos y comerciantes de la India fue sustituida por un campesinado atrapado en la deuda. Las ciudades industriales británicas, Manchester, Birmingham, Liverpool, se construyeron con los beneficios de la economía de las materias primas indias. Las fábricas textiles de Lancaster brillaban durante la noche porque los telares de la India se habían silenciado. Para el Parlamento británico, esto era progreso. Para la India, era desindustrialización. Los textiles no fueron la única víctima. La construcción naval, la siderurgia y la carpintería de la India declinaron bajo la política británica. Los bosques indios fueron talados para suministrar traviesas de ferrocarril. Los agricultores indios se vieron empujados a cultivar productos comerciales como el índigo y el opio, que servían al comercio exterior de Gran Bretaña, pero no a la seguridad alimentaria de la India. Y cuando llegó la sequía, los resultados fueron catastróficos. Entre 1876 y 1902, una serie de hambrunas asolaron el subcontinente y mataron a más de 20 millones de personas. Durante esos mismos años, la India exportó millones de toneladas de cereales a Gran Bretaña. Los cereales que podrían haber alimentado a los moribundos se enviaron al extranjero porque los ingresos por exportación importaban más que la vida humana. Un funcionario británico, llamado Sir Richard Temple, incluso se opuso a la ayuda contra la hambruna, alegando que estropearía el mercado. Los mercados se habían convertido en la medida de la moralidad. Pero quizás la parte más brillante y siniestra del sistema era cómo utilizaba el propio dinero de la India para sostener el imperio. Cuando los británicos libraban guerras en Afganistán, Birmania o África, las facturas solían pagarse con los ingresos de la India. La India no era solo una colonia, era el banco central del imperio. Los soldados indios luchaban en todos los frentes, desde Sudán hasta Singapur. Sus salarios se deducían de los contribuyentes indios. Las infraestructuras británicas en todo el mundo se financiaban con capital indio. El imperio funcionaba con rupias indias. Mientras las aldeas indias pasaban hambre por falta de monedas y los campesinos indios vivían en condiciones de subsistencia,
Los inversores británicos disfrutaban de rendimientos garantizados en las infraestructuras indias. Los ferrocarriles, tan a menudo citados como un regalo de Gran Bretaña a la India, se construyeron con capital británico en virtud de contratos que garantizaban un rendimiento anual del 5%, respaldados por los impuestos indios. Si los ferrocarriles no obtenían suficientes beneficios, los contribuyentes indios cubrían la diferencia. El riesgo era indio, la recompensa era británica. Se trataba de finanzas coloniales, beneficios privatizados y costes socializados. Incluso después de la disolución de la Compañía de las Indias Orientales, su lógica sobrevivió. Los financieros londinenses se dieron cuenta de que no necesitaban conquistar países para obtener beneficios de ellos, solo necesitaban controlar el crédito. El imperio había descubierto su forma definitiva, la deuda. Tras la independencia en 1947, la India heredó no solo la pobreza, sino también un sistema de dependencia. Siglos de explotación habían vaciado las industrias locales, destruido las reservas de capital y dejado al país con menos del 2% de alfabetización y una hambruna crónica. Pero el mundo al que entró la India no era libre. Estaba globalizado financieramente, construido sobre los mismos principios que el imperio había promovido: desequilibrio comercial, flujo de capital y explotación invisible. Las naciones en desarrollo, recién independizadas pero económicamente frágiles, pronto cayeron en una trampa familiar. Exportaban materias primas, importaban productos acabados y pedían préstamos en divisas extranjeras para pagarlos. ¿Te suena familiar? Es la misma estructura que agotó a la India durante 2 siglos, actualizada para el siglo XX. Hoy en día, el mecanismo ha cambiado de nombre. Se llama dependencia de la deuda o ajuste estructural. El FMI y el Banco Mundial no esgrimen mosquetes ni ejércitos, pero utilizan préstamos condicionales, programas de austeridad y normas comerciales que a menudo producen el mismo resultado. La riqueza fluye de los pobres a los ricos, disfrazada de política. Cada año, los países en desarrollo envían colectivamente más de $200,000 millones en concepto de intereses y repatriación de beneficios a las economías ricas, más de lo que reciben en ayuda. La dirección de la sangría no se ha invertido, sino que se ha digitalizado. Puede que el imperio se haya derrumbado, pero las hojas de cálculo siguen funcionando. Esta es la silenciosa verdad del capitalismo global. Se construyó sobre el modelo del imperio. La misma lógica de extracción, solo que más limpia, más silenciosa y más difícil de ver. Cuando Gran Bretaña se industrializó, lo hizo con recursos, mano de obra e ingresos indios. Cuando las naciones modernas se industrializan hoy en día, a menudo lo hacen sin mano de obra subcontratada, deuda externa y beneficios en el extranjero. Era diferente, mismo desequilibrio. La lección es cruda y profundamente moderna. Los imperios no terminan, evolucionan. Pasan de la tierra al libro de contabilidad, de la pólvora a los contratos, de la conquista al cumplimiento. Y la historia de la India es la prueba más clara de esa evolución. Porque lo que Gran Bretaña construyó en la India no fue solo un dominio colonial. Fue el prototipo de la economía global moderna. Una en la que el valor fluye hacia arriba de forma invisible a través de los sistemas de crédito, comercio e impuestos. El Raj fue el primer experimento de libre mercado del mundo, pero solo una de las partes era libre. Incluso hoy en día, cuando hablamos de globalización, a menudo olvidamos que comenzó como una red de rutas de extracción. Los barcos que antes transportaban seda y especias, ahora transportan capital. Los bancos que antes financiaban el imperio ahora financian el desarrollo. Y los beneficios siguen moviéndose en la misma dirección. Pero la India resistió, y ese puede ser el giro final de la historia. A pesar de 2 siglos de saqueos, hambrunas y divisiones, la India se reconstruyó, nacionalizó sus industrias, reformó su moneda y comenzó a reclamar lo que le habían quitado. No a través de la venganza, sino a través de la reinvención. Hoy en día, la India es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, pero las cicatrices del pasado permanecen.
Incluso ahora, la brecha de riqueza entre el norte y el sur del mundo refleja esas mismas líneas históricas. Las antiguas rutas comerciales se han fosilizado en flujos de capital, lo que plantea una pregunta a la que cada generación tiene que enfrentarse. Cuando un sistema recompensa más la extracción que la creación, ¿puede ser realmente libre? Porque, al final, lo que demostró el Imperio Británico no es que los imperios caen, sino que se adaptan. Y lo que demostró la India es que incluso las naciones más explotadas pueden resurgir, pero la recuperación lleva tiempo. La extracción es instantánea. Esa es la cruel aritmética del imperio. Los británicos no conquistaron la India solo con ejércitos. La conquistaron con contables, y el libro de contabilidad que abrieron en 1757 sigue equilibrándose hoy en día, solo que con nombres diferentes y herramientas más modernas. La historia no se repite, pero los balances siguen rimando. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.